Muy buenas tardes. En este ciclo de entrevistas a referentes míos, la verdad, en cosmética somática y bueno, que como les digo, fueron personajes referentes como tuvimos con Carmen la vez pasada. Hoy tenemos y contamos con el privilegio de tener al profesor Carlos Rossi Versico, que nos va a explicar él un poquito, nos va a contar de todo su recorrido, pero vamos a hablar de la influencia de la meditación ayurveda. Él es especialista en meditación ayurveda y no es solamente que es especialista porque estudió, sino que además de estudiar vivió. Nos vas a contar, Carlitos, yo le digo, eh, a todos los que estamos ingresando en este nuevo paradigma de cosmética somática. Bueno, vamos a charlar un poquito, más que contar, vamos a charlar acerca de cómo, qué es esto de la meditación ayurvédica, qué diferencias hay con otros tipos de meditaciones de otras culturas ancestrales, a dónde apunta. Y primero, un poco de dónde te surgió todo esto, o sea, cómo venís a parar a este mundo de la meditación ayurvédica. Bueno, ante todo, Clara, quiero agradecerte muchísimo la invitación. Vos sabés que para mí siempre es un enorme placer hablar con vos. Y bueno, efectivamente es una linda historia. Yo estoy muy agradecido. Realmente me siento muy afortunado. Llevo más de 30 años difundiendo y enseñando la técnica de meditación ayurvédica en forma ininterrumpida, pero para las personas como yo que se encuentran de este lado, donde pasaron 30 años, y encontrarse con la vigencia tan importante que continúa teniendo este procedimiento, me hace sentir realmente muy afortunado y muy agradecido, porque los que tenemos que trabajar en la vida, este, y te toca trabajar de algo que te gusta, que hace bien, que es apoyador de vida, uno no puede pedir más. Y bueno, a continuación te comento. Yo empecé desde temprana edad, ¿viste? Con problemas bastante típicos, problemas existenciales que suele tener un joven este, en una sociedad moderna, problemas bueno, típicos de autoestima, depresión, ¿viste? Que es muy feo para un joven que tenga ese tipo de síntomas. Y bueno, después aprendí que cuando uno tiene deseos sinceros del corazón, suceden cosas, uno atrae lo que necesita. Yo en ese momento no lo sabía, era todo muy espontáneo, pero bueno, me encuentro de casualidad con alguien conocido acababa de aprender este procedimiento y me presta un libro escrito por un psiquiatra, que en ese momento era uno de los psiquiatras más reconocidos, que dirigía uno de los institutos más importantes en Nueva York, el doctor Bloomfield, Harold Bloomfield, que hizo pruebas con pacientes de distintas dolencias o trastornos psíquicos, y encontró que el grupo control, donde se hizo la investigación, que participaban con la práctica del procedimiento, mejoraban notablemente. De ahí que yo me sentí muy identificado con eso y con toda la narrativa que continúa después en el libro. Fue muy inspirador y bueno, no, fue muy simple. Me contacté con el instituto en ese momento, tomé el curso, empecé a practicar el procedimiento y me llevé una gran sorpresa, porque los síntomas de mejora y de alivio a nivel mental y físico fueron realmente muy significativos. Y como yo me encontraba en un momento que no sabía bien para dónde agarrar o qué estudiar, me entero de que había un profesorado, me anoté, pasé todas las pruebas, no fue fácil, porque además tenías que dejar todo, porque el profesorado se hacía en varias etapas en distintos países, lo cual era todo un desafío económico incluso.
Y logré todos los pasos porque realmente la motivación que yo tenía era muy importante. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en la difusión y en la enseñanza del procedimiento y no me detuve más y acá estoy. Y pasando un poco al procedimiento propiamente dicho, estamos hablando de un procedimiento simple, natural, sin esfuerzo, que lo que hace es disolver las tensiones profundamente enraizadas en el sistema nervioso. Pero Es espera que te decir, interrumpa un poquito, Carlitos. Vos te fuiste, porque esto me interesa, te voy a estar interrumpiendo, ya nos conocemos. Quiero contarle también a la gente que nosotros nos conocemos hace prácticamente 20 años, que hemos vivido y experiencias de incluso de acompañamiento a personas que hemos trabajado en conjunto que fueron experiencias increíbles. Y bueno, por eso este ciclo de entrevistas solo con estas personas que para mí son tan importantes y que doy fe absoluta de su capacidad, de su carrera, de su trayectoria, porque yo lo vi y lo viví. Contanos, antes de pasar a cómo es el procedimiento, ¿dónde estuviste? Porque donde vos absorbiste y estudiaste, incorporaste esto, es directamente de la fuente. exactamente, yo tuve la fortuna de vivir en India bastante tiempo, y me tocó participar de un evento histórico porque fui participante del Congreso Mundial o del primer Congreso Mundial de Ciencia Védica y Ciencia Moderna en presencia del fundador del procedimiento, que es un yogi, este, cuyo nombre es Maharishi Mahesh Yogi. Él fue la última vez que él se presentó en público en un evento tan importante, así que lo tuve durante casi un año Wow. viéndolo todos los días Te y envidio, ¿eh? mirá que sí, no, 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 pero no sabés, porque además los que viajamos, yo cuando logramos ser aceptados para participar del evento que se llevó a cabo en Nueva Delhi, yo viajé con un grupo de instructores, que entre ellos había un matrimonio de psicólogos, había un médico, éramos un grupo reducido, pero muy entusiasta. Pero vos sabés cómo son las cosas. Nosotros tenemos esa cultura occidental de, de que hasta que no ves, no crees, ¿viste? Es una cosa Exacto. típica, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, es una cosa que suele suceder. Y lo que me impactó cuando llegamos es que, bueno, había participantes de unos 30, 40 países, eso ya me impresionó mucho. Esto, y bueno, me acuerdo que una de las cosas que dijo este yogi cuando empezó dijo, yo no vengo acá a explicar nada, Ajá. no quiero que nadie tenga que tomar el trabajo de tener que entender nada. Y digo, ¿qué? Y ahí dijo, yo estoy acá para que uno pueda ver. Claro, después entendimos, porque Ah. ver es más que entender. Vos le podés explicar algo a alguien y decirle, che, mirá, esto que estás haciendo te está haciendo mal, por esto y por esto. Y la persona lo entiende perfectamente, porque además es una persona culta, con educación, pero sigue cometiendo los mismos errores. ¿Sabés por qué? Porque lo está entendiendo, pero no lo está viendo. Ver es otra cosa. Él explicaba que ver es un shock completo del ser. Es lo único que puede modificar un patrón de conducta. A Y a ver. partir de ahí te imaginas que fue como una apertura mental maravillosa, porque cuando yo regreso de India, empiezo a trabajar en forma intensa. Entonces son 30 años de mucho trabajo de Mucho. campo. Yo he trabajado, he dirigido programas de rehabilitación penal. Eh, Eso te iba a decir, que me consta que cuando trabajaron en las cárceles, hicieron toda esta experiencia que fue impresionante con el procedimiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Y hasta donde yo tengo entendido, fui uno de los primeros en implementar el yoga en forma oficial en una cárcel de Argentina, que fue la cárcel de Corrientes, ¿no? Tremendo. Y después, Carlitos, cuando vos decís el procedimiento, porque la gente esto, yo pregunto lo que me imagino que van a preguntar. ¿Por qué procedimiento y no meditación? excelente pregunta, excelente pregunta. Me interesa que me hagas este tipo de preguntas por la siguiente razón. La meditación, la palabra en sí, este, tiene conceptos muy amplios, ¿no es cierto? Lo cual está Sí, bien. A mí me gusta hablar de procedimiento porque es una técnica que actúa directamente sobre el sistema nervioso exacto. y promueve cambios fisiológicos como normalización de la presión arterial, disminución de cambios en la bioquímica de la sangre, como por ejemplo disminución en el ácido láctico en miligramos por ciento, que generalmente eso está asociado con problemas de hipertensión. Es decir, me gusta decir procedimiento porque es algo que se aplica y actúa en forma contundente en el sistema nervioso y en la psiquis de la persona. Ahora, por eso te agradezco la pregunta, tampoco es que hablo de procedimiento todo el tiempo. Arranco con la palabra procedimiento porque hay muchas personas que escuchan por primera vez toda esta temática y después sí hablo de meditación. Entonces me preguntan, bueno, pero ¿qué es meditar? Y yo les pregunto, yo les contesto, meditar es, en términos generales, es para despertar la mente. Y también Bien, meditar, claro, y también meditar es pensar para dejar de pensar, porque el procedimiento en realidad lo que hace es promover una reducción de la actividad mental en forma natural. Y te cuento una anécdota breve. a Vos ver, sabés que yo, como recién te comentaba, como me lancé a trabajar en forma muy intensa y muy motivada, he ganado terrenos en las distintas áreas sociales. Entonces, bueno, le terminé enseñando la meditación a todo el mundo. Le he enseñado la meditación a jueces, fiscales, abogados, ingenieros, médicos, psiquiatras, psicólogos. Tengo muchos alumnos psiquiatras, muchos alumnos psicólogos. qué loco, ¿no? Entonces, Que un psiquiatra o un psicólogo que están en tema se abran a, a la práctica de esto, o sea, de este procedimiento. sí, y buena pregunta. Y todo eso también un poco es gracias a que el procedimiento tiene un Exacto. respaldo médico muy fuerte, ¿entendés? Esto es lo que yo quería que expliques, o sea, porque hay una diferencia acá también, en el sentido del respaldo en investigación que tiene esta meditación, esta técnica. Exactamente, tiene cientos de estudios médicos realizados en más de 200 universidades alrededor del mundo. Porque la técnica lo que hace es, como te decía anteriormente, promueve cambios fisiológicos favorables, al punto de revertir los efectos fisiopatológicos del estrés. Pero Sí. lo curioso de todo esto, Clara, es que eso es una consecuencia de otra cosa, que A es ver, la de meditar. claro, Por eso yo te explicaba que meditar es pensar para dejar de pensar. Es decir, la técnica de meditación ayurvédica, en este caso, lo que hace es que la persona de una forma simple, natural y sin esfuerzo, experimente una reducción de la actividad mental en forma natural, gradual, y eso tiene un correlato fisiológico, porque el cuerpo es una extensión de la mente. Si la mente se excita, el cuerpo se excita. Si la mente se calma, el cuerpo se calma. Al calmarse el cuerpo, sin abandonar el estado de vigilia, porque esto es un reposo en alerta, cuando la persona realiza el procedimiento está despierta, sí. no pasa a estar dormida, sigue despierta, pero la mente, al estar despierta y reducir su actividad mental a niveles profundos,
el correlato fisiológico se expresa en términos de una reducción de los ritmos biológicos. Entonces, si la neurofisiología tiene la oportunidad de bajar sus ritmos biológicos en forma natural y espontánea, eso automáticamente le permite a la fisiología resetearse en términos bioquímicos, en claro. términos neurofisiológicos. De ahí que comienza ese proceso de liberación de estrés y de tensiones, porque también vamos a hablar de qué es el estrés, o qué es las tensiones, o qué es lo que entendemos nosotros por estrés y tensiones. Ajá. Ahora, el otro punto realmente interesante es que nuestro estilo de vida es un estilo de vida muy rápido. Entonces Sí, la gente tiene poco tiempo, ¿no es sí, cierto? Y ahí viene la anécdota que yo te quería contar. A veces me llaman personas o me llama algún ejecutivo de alguna empresa que algún otro ejecutivo que me conoció y experimentó el procedimiento le pasó mi teléfono y me llaman por teléfono, pero me llaman como medio enojado, ¿viste? Como diciendo, escúcheme, ¿esto sirve para la úlcera, sí o no? Le digo, sí, venga a mi estudio a verme y hablamos, ¿no es cierto? claro. Pero ¿qué pasa? Yo El me doy llame cuenta que esta ya, persona, que llame ya, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta que esta persona está estresada y te da ganas de darle una mano, pero ¿cómo haces para explicarle todo esto en menos de 60 segundos? Porque el tipo está apurado. ¿Sabés qué claro. les digo? A ver, a ver, Le digo, mire, esto es como una siestita de 15 minutos que usted lo hace sentado cómodamente con los ojos cerrados y lo dejan como si hubiera dormido 4 o 5 horas. claro. Listo. Entonces me dicen, ah, bueno, suena muy interesante eso. Así que logro esa introducción. Después cuando nos encontramos, cuando se concreta el encuentro, entonces, bueno, ahí le explico más ordenadamente todas estas cuestiones que estamos analizando, ¿no es cierto? Pero en definitiva, estamos hablando de un procedimiento, como te decía, simple, natural y sin esfuerzo, que lo que hace es eliminar el estrés en forma sistemática, se practica, como te lo acabo de decir, cómodamente sentado, con los ojos cerrados, de 15 a 20 minutos en algún momento de la mañana y de 15 a 20 minutos en algún momento de la tarde. Entre cada práctica dejamos un espacio de 4 a 6 horas y, y lo notable es que el efecto es Es prácticamente impresionante. inmediato. Yo Claro, te lo quiero apoyar con mi experiencia, que vos sabés claro, muy bien, en un momento que la estaba pasando muy, pero muy, muy mal, físicamente. Bueno, y me traté con esta medicina milenaria ayurvédica, que también, dicho sea de paso, y ahora quiero que hablemos de eso también, que esto tiene miles de años de comprobación. Acá no estamos hablando de técnicas nuevas, por eso yo soy una apasionada de las sabidurías ancestrales, porque las sabidurías ancestrales tienen solidez, tienen base y tienen comprobación. No es algo que hace 10, 15 años apareció y no sabemos qué pasa después. O alguien canalizó y de repente, no, esto tiene solidez y tiene comprobación a lo largo de la historia y de los siglos y de los ancestros, con lo cual para mí eso es lo máximo, es lo más creíble, es la verdad. Para mí eso es verdad. En hebreo hay una palabra que se dice, esto es verdad, y la verdad es la verdad, es claro, es así. Entonces, estas sabidurías ancestrales tienen eso. A lo que iba como anecdótico, pero más que anecdótico, como experiencial, a mí me tocó atravesar esto y me acuerdo de una frase que me había dicho el doctor eh, Sergio, nuestro querido doctor. Eh, Él me había dicho, este es tu antibiótico. Y me dice, vos en vez de un antibiótico es la meditación cada 8 horas. Entonces me dice, este es tu antibiótico y yo no me lo olvido más porque fue tan,
tan gráfico para mí en ese momento de decir, bueno, sí, es verdad, este es mi antibiótico. En vez de tomar un amoxidal, digámosle, tengo que hacer esto 2 veces por día, pero a la mañana y a la tarde. Entonces, cuando esto también uno es cómo se lo toma, ¿no? Porque si uno se lo toma de manera responsable y consecuente y toma ese compromiso como lo tomaría si tuviese que tomarse un antibiótico, porque si uno se tiene que tomar un antibiótico y va al médico alópata y le dice, te tomas esto cada 8 horas, lo va a hacer. Se va a poner incluso el ejecutivo, el empresario, quien sea, el que no tenga tiempo, se va a poner una alarma y va a decir, bueno, ahora me tengo que tomar el antibiótico. Bueno, esto es igual. Entonces, no es magia esto. Esto trabaja en conjunto con nuestra responsabilidad y con la consecuencia. Absolutamente, Clara, absolutamente. Y vos sabés que a propósito de eso, eh, efectivamente es una técnica milenaria. Vos sabés que Claro, eh, una, una cosa que a mí me ha fascinado siempre es que la India, en su cultura, digamos, tienen miles, esta gente tiene miles de años investigando en el campo de la conciencia. O sea, es claro. que siempre hay países que se destacan por algo, ponele, qué sé yo. En Australia te sacan los mejores fisicoculturistas, los rusos te sacan los mejores ajedrecistas. India se ha especializado en eso, tiene miles de años investigando en el campo de la conciencia. La técnica es milenaria, como lo es la medicina ayurveda. Total, Entonces, este, tienen un conocimiento muy profundo de cómo funciona la conciencia. Ellos hablan de que el cuerpo y la mente humana tienen toda la información necesaria para desarrollarse y eventualmente para curarse de forma simple, porque en realidad este procedimiento lo que hace es estimular la inteligencia biológica del cuerpo genial. para que, para que se resete y corrija todo lo que necesite corregirse, ¿no es cierto? Yo he tenido experiencias muy lindas con eso. Pues, imagínate, Clara, yo a esta altura eh, debo estar, debo haber superado las 10.000 personas o mucho más en haberlas instruido en la técnica de meditación ayurvédica, así que te imaginas todas las patologías que me tocó ver y cómo se revertían. Yo Tremendo. quedé realmente admirado. Sí, en otra charla hablaremos Y porque hasta el día de hoy, Carlitos, porque yo sé que, y me consta, y hasta el día de hoy, casos que son, nosotros charlamos mucho de eso, casos que te vienen a plantear estos desafíos que vos decís, ah, a ver ahora, y sé que te gusta, pero se presentan casos de desafíos que no son fáciles. no son fáciles, pero cuando la persona acepta experimentar el procedimiento, eso me permite a mí, una vez instruida a la persona, hacerle un seguimiento para garantizarle los beneficios y la experiencia correcta, y en las clases de repaso podemos reflexionar sobre la base de la experiencia y de paso recordar algunas cuestiones que son vitales para tener presente, que yo me baso un poco en las enseñanzas de este yogi, que era considerado realmente un gran veedor de la realidad, un yogi con estudios en física. Por eso me acuerdo que cuando yo estuve participando de este congreso, estaban presentes un premio Nobel de Física, el Wow. doctor Josephson. Había físicos laureados, como Jeffrey Clement, Lauren Thomas, que eran físicos laureados internacionalmente, que estaban ahí muy atentos a los comentarios y las enseñanzas de este yogi. Y bueno, él explicaba eso, que él decía que la mente humana
es la computadora cósmica más sofisticada que se conoce en el sistema solar. La Wow. fisiología, su diseño, es de una sofisticación que, viste que ahora se habla mucho de la IA, de los robots. Sí, 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 no, pero nunca se llega a esto, jamás. Ni se va a llegar, no se preocupen. Sí, Puede llegar a tardar, el hombre puede llegar a tardar 1 millón de años en diseñar una fisiología con este nivel de sofisticación. total. Además, viste, no, pedirle a la IA que haga un viaje astral, no creo que pueda. No, Pero bueno, y no lo va a lograr porque hay algo, es un tema ahora que vos trajiste, pero que se toca mucho y desde hace unos años ya que venimos con esto y que los robots y que suplantan y que yo siempre doy el ejemplo desde lo mío, ¿no? Desde la estética, que lo vi pasar. No sé si te acordás vos en la época de las camillas de Jade, que eran furor, que estaban por todos lados en Argentina, eran negocios inmensos. Bueno, de 100 camillas, 20 camillas, estaba inundado de las camillas de Jade y nunca más. Desaparecieron todas. ¿Pero por sí, qué? sí, Porque no hay reemplazo de la energía humana, del contacto, no hay reemplazo de eso. exacto. Eh, Ahora, todo tiene un lado A y un lado B. Digamos, el lado A de esta tecnología es que es una herramienta que si uno la sabe utilizar siempre te va a ayudar. Lo que pasa es que el ser humano necesita elevar la coherencia de su conciencia, digamos, este, para, para que se pueda actuar más en armonía con las leyes de la naturaleza. Este yogi Sí. decía que el propósito de la vida es uno solo, es la felicidad, ¿no es cierto? Pero, y funcionar desafectadamente. Eh, Hoy estadísticamente la gente está la mayor parte del día en un estado de ansiedad, Terrible. de desconfianza, de falta de autoestima y un cachito del día le queda para sonreír un poco y estar alegre. Y ese yogi decía que habría que invertir eso y uno tendría que ser feliz la mayor parte del día, funcionar desafectadamente. Y no estoy intentando ni entrando en una actitud utópica. Se puede, digamos, ¿no es cierto? No, el Él tema es, decía, pero ¿por qué? Porque se está corriendo atrás de una zanahoria que está armada para que no llegues. Porque vos hoy te compraste no sé en qué número está el iPhone, pero ponle que esté en el 16, 17, no sé. Y cuando vos te compraste el 17 ya salió el 18. Entonces, es así. Y lo sí, mismo, el Samsung 25, pero ya salió el 26. Y vos todavía tal cual. recién empezaste a pagar las cuotas del 25, con lo cual es, esta vorágine de que nunca vas a llegar te genera estos estados de ansiedad y de insatisfacción constante y de estrés constante y permanente, porque el otro se compró el Tesla eléctrico y vos no lo tenés, y es una, o sea, yo siento que este sistema está armado así, pero al margen de eso, esté armado o no esté armado, es lo que pasa. Entonces, porque se incrementaron enormemente estos estados de estrés y de ansiedad cada vez más y cada vez más intensos además. Eso es lo que yo veo Exacto. desde mi lugar en la piel, que todo esto se va a reflejar en la piel y desborda, salta, brota, etcétera. Y bueno, y vos lo ves en tu área, que obviamente está todo muy, muy conectado, ¿no? Exacto, por eso a mí me gusta bromear y no tanto con que nosotros somos avisadores, nosotros le avisamos a la gente cuando se distrae mucho, le decimos, escúcheme, estar en paz es una decisión, yo estoy en paz porque decido estar en paz. Si Exacto. usted posterga ese estado de paz hasta que no le adjudiquen el auto, la lancha o lo que sea, usted va a estar en problemas porque eso se puede demorar y entonces estar en paz antes, ¿no es cierto? Claro. Porque si no, fíjate lo que le pasa a los chicos. Están 1 año soñando con la bicicleta y que la bicicleta y cuándo y que esto, que el otro y al padre. El día que le traen la bicicleta, se Ya está. deslumbra y tiene una alegría enorme, pero ¿Cuánto vos dura? sabés lo que
al mes, ¿qué pasó? Ya está. Quiere otra, porque vuelve a caer en un vacío. Eso es lo que nosotros tenemos que invertir, ¿no es cierto? Pero los pasos correctos desde un punto de vista médico es reducir la ansiedad, Sí. aumentar la coherencia de la actividad mental. Por ejemplo, hay estudios realizados en base a esta técnica y quiero aclarar que no me voy a poner a hablar de esta técnica como un producto único y que es mejor que el otro, no. Cualquier buen procedimiento de meditación promueve la coherencia interhemisférica, porque al bajar los niveles de ansiedad, al bajar el nivel de cortisol, la bioquímica se ordena, empieza a actuar en forma más armónica y como la conexión entre el cuerpo y la mente es tan profunda que hay un punto donde es casi lo mismo, digamos, interactúan en forma armónica, ordenada. Entonces hay estímulos de la conciencia que tienen que ver con la alegría, con la sensación de bienaventuranza, con la sensación de compartir desde el punto de vista afectivo, que se vuelve a despertar, se vuelve a manifestar de una forma más normal. Entonces, inmediatamente la calidad de vida de esa persona Cambia, vuelve a aumentar notablemente. Claro, claro, sí, 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 cambia absolutamente. totalmente. Te quiero hacer una pregunta que también son casos que hoy veo mucho, y es el tema esto de la dualidad. Quiero esto y quiero aquello. Me gusta esto y me gusta lo otro. Y no puedo decidir. Quiero tener, no sé, quiero estar casada, pero a la vez quiero vivir la vida loca. O sea, ¿cómo? Porque se ve hoy mucho este tema de la dualidad en muchos aspectos. Quiero ser espiritual, pero a la vez también quiero tener, o sea, que no es incompatible, no es un ejemplo para dar, o sea, la espiritualidad es abundante y es generosa, pero me refiero a que a veces el foco está puesto en este tema de las dualidades que ocurren. ¿Cómo se puede trabajar desde esta técnica, bajar esta cuestión de la dualidad o acomodarla? Excelente pregunta, Clara, porque hay una trampita atrás de eso. A ver, Muchas veces, en realidad, no es dualidad. ¿Sabes qué es? ¿qué es? Mente dividida. Claro, Es, es una cosa muy diferente. Es un conflicto oculto de la mente consigo misma. La mente está dividida. Eso generalmente ocurre cuando la gente sostiene en el tiempo un estilo de vida sustentado por una base de mucha ansiedad. Entonces la mente se empieza a confundir y se divide. Eh, Lamentablemente, una mente interesante. dividida se vuelve frágil y, y como dicen, y como se suele decir en la jerga, se vuelve carne de cañón de las corporaciones que necesitan vender productos. Por eso no es fácil. Vos sabés que hay una ley natural que dice que en la vida nada es estático, todo es dinámico. Si yo tengo una actitud negativa, yo acabo de crear una situación que va a crecer en esa dirección. Y si no lo frenas, no Claro, para, porque es no una para. ley natural. Pero no solamente no para, sino que muta. La persona con ansiedad va a empezar a tener un exceso de pensamientos. Si sostiene el exceso de pensamientos en el tiempo, eso no va a quedar así, va a mutar a algo peor. De exceso de pensamientos va a tener sensaciones de ansiedad. Si la ansiedad se sostiene en el tiempo, de ansiedad va a pasar a síntomas de angustia. Si la angustia se sostiene en el tiempo, la persona puede empezar a tener síntomas de temerosidad o de miedo, Esto ¿no del es cierto? miedo, el pánico, los famosos ataques de pánico, que hoy todo el mundo está con ataques de pánico. Sí, El pánico es la culminación de todo ese proceso que uno no lo pudo atestiguar, porque a veces lo peor que le puede pasar a una persona es perder la capacidad de atestiguarse a sí misma en lo que es lo que está haciendo y qué es lo que está pensando. En meditación,
se ha encontrado algo maravilloso, y es que la gente reporta que empieza a poder observar lo que piensa. Eso es una muy buena Eso señal. es impresionante, impresionante. Claro, porque te convertís en lo que tantas técnicas hablan, en el observador de vos mismo y de tu propia conciencia, que es todo, no es tan simple, no es tan simple. Exactamente, Pero esto es una eh, herramienta que sí te va a llevar a poder hacerlo. Porque muchas veces exactamente. convengamos que llegar a eso solito no es así nomás, no es fácil. No, Sin no es una verdad. técnica o un procedimiento que te dé las herramientas para poder hacerlo. Exacto. Incluso, vos sabés que Joy decía que cuando la mente humana no experimenta alegría o felicidad con un mínimo de regularidad, la mente se vuelve en contra de sí misma porque se revela contra la violación de esa ley de la naturaleza. Wow. El problema acá es que la gente está tan sobrecargada de información y tan dispersa que nunca termina de analizar en forma completa todas las propuestas que se le presentan, porque está en un estado confuso y, y eso es un problema, sobre todo en la juventud, ¿me entendés? Porque cuando, como decía Joy, cuando se vive la mayor parte del tiempo con la mente puesta o en el pasado o en el futuro, en lo que pudo haber sido y no fue, o en lo que va a venir, que uno se ataja porque ya perdió su confianza, eso genera sufrimiento. Entonces, hay que acordarse que hay que vivir el presente lo más intensamente que se pueda. Cuanto más intensamente uno viva el presente, eso automáticamente hace que la claridad de la percepción aumente Total. en todos los niveles de experiencia, ¿no es cierto? Ahora, vivir el presente más intensamente está indicando que hay una ausencia de ansiedad, que la autoestima recuperó su Su estatus equilibrio, normal, claro. su pero a veces me gustaría, me interesa dar charlas a jóvenes en edades de secundaria, universitaria, que lo estoy haciendo, porque los chicos, cuando se van a bailar a la noche, con toda esa energía que están descubriendo el mundo, que el sistema nervioso recién termina de desarrollarse, pero ¿qué pasa? Ya están padeciendo los embates del medio ambiente, de una Claro. sociedad conflictiva. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Van al boliche y consumen alguna sustancia que los desinhibe, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa sustancia por un tiempo limitado los libera del pasado y del futuro y de pronto pasan a percibir el presente en forma intensa y se desinhiben y son creativos, pero eso tiene un precio muy alto porque son sustancias que ocasionan daños, ¿no es Sí. cierto? Este, entonces, yo en las charlas que estoy dando, trato de explicarles esto y que la forma correcta y natural de armonizar la mente, de aumentar la claridad de la percepción en todos los niveles de la experiencia, es refinando la actividad mental, equilibrando la fisiología con herramientas correctas. La meditación es una de Es una ellas, de ¿no es cierto? ellas. Y no solo en los jóvenes, en los grandes pasa mucho también, ¿eh? En los adultos Ah, pasa mucho. Pasa mucho sí, por este tema de la sobreexigencia, del sobreestrés en todos los sentidos y cómo esto de la exigencia, ¿no? Hay mucha autoexigencia, entonces el canal y la vía rápida para liberar, sin tanto compromiso, que ese es otro tema. Yo quiero que hagamos otra segunda parte, Carlitos, de sí, esto sobre sí, que también sobre el tema esto, ¿no? ¿Qué nos está impidiendo comprometernos? ¿Cómo se puede trabajar?
incluso, bueno, ya vamos a armar un taller también para la comunidad. Eh, Bien, bien. Tener esto en cuenta porque esto hay horas y horas para hablar y para poder ayudar y dar herramientas. Yo creo que este es el punto básico y, y dar herramientas desde una técnica milenaria basada en sabiduría y en comprobación, además. Exacto. Porque Así esto es, me hace Clara. acordar a, yo esto lo repito mucho, pero cuando yo estudié fitoterapia con el doctor Goldberg, me acuerdo que él nos dijo, ¿cómo empieza la fitoterapia? En realidad la fitoterapia empieza, no es que agarraron cada planta y la empezaron a estudiar, no, se basaron en la sabiduría de los nativos que decían, el burrito es para cuando te duele el estómago, y desde ahí ellos empezaron a investigar, no de cero. Entonces, Exacto. eso es lo que tienen las sabiduría. O sea, todos estos estudios científicos que después se hicieron tienen una base sólida, comprobada en base a la vivencia y a la experiencia de estas culturas milenarias, ¿no? Y así. Absolutamente, Clara. Absolutamente. Bueno, tenemos que dejar acá, Carlos, pero esta primera parte, Me encantó. vamos, a mí también te súper agradezco. Vamos a hacer una segunda parte porque nos queda mucho para hablar y para extendernos y ampliar en estos conceptos de lo que hablamos hoy. Y bueno, yo quiero también invitar a quienes vean esta entrevista y quieran conectar con vos, después también vamos a pasar ahí todos los datos, los vamos a poner en la descripción. Bien, Y bien. sí, sí, porque seguramente van a surgir inquietudes y demás con gente que te va a querer consultar y preguntar. Así que bueno, esto va a estar en la comunidad de cosmética somática, va a estar en nuestro canal de YouTube y vamos a invitar desde las redes también a que vayan sumándose a este ciclo de entrevistas. Y bueno, te espero en la parte 2. ¿Qué te parece? Me encantó, Clara. Nos estamos viendo en la parte 2 y que estés bien, Clara. Te mando un abrazo muy sincero y de corazón. Lo sé, un placer enorme y gracias por esto, este espacio y todo este conocimiento y toda esta sabiduría que nos transmitís con tanta seriedad y con tanto profesionalismo que también hace falta. Abrazo enorme, Carlitos. Nos vemos. Nos vemos.